Hola, soy el doctor Hugo Castro, oncólogo médico y también especialista en cuidados paliativos. He preparado una serie de pláticas sobre el cáncer de esófago desde el punto de vista del oncólogo médico. La primera trata sobre la epidemiología y factores de riesgo del cáncer de esófago. Los objetivos que buscamos cumplir con esta plática son que ustedes sean capaces de identificar las dos histologías más comunes del cáncer del esófago y comprender los pasos en la evolución del cáncer de esófago, así como la importancia de los factores de riesgo. Comencemos con una pregunta previa a la plática, y durante la misma espero que la respuesta quede clara, si no la saben en este momento. ¿Cuál de los siguientes es un factor de riesgo importante para el desarrollo de adenocarcinoma de esófago? La infección por el Helicobacter pylori, el consumo fuerte de alcohol, la obesidad o el virus de papiloma humano. Piénsela y lo veremos. Pero antes veamos algunos datos de epidemiología del cáncer de esófago. En realidad, la sexta causa más común de muerte es por cáncer en todo el mundo, particularmente en los países en desarrollo, donde es la cuarta causa más común de muertes por cáncer. En países desarrollados es un cáncer poco común. En Estados Unidos se detectaron 17.000 nuevos casos en el 2015 y de este número fallecieron 15.500, casi el mismo número que se diagnostica fallece de este cáncer. Así que podemos ver lo grave de esta enfermedad, ya que la mayoría de los pacientes llegan en etapas avanzadas y deben ser atendidos por un equipo multidisciplinario y con experiencia. La histología del cáncer de esófago puede ser adenocarcinoma y carcinoma de células escamosas. La más común es el adenocarcinoma, que se observa en más del 70% de los casos. Generalmente involucra el esófago distal y la unión esófago-gástrica. Un grupo de pacientes donde está aumentando la frecuencia del adenocarcinoma muy rápido son los jóvenes. El carcinoma de células escamosas solía ser el más común hace muchos años y estaba relacionado con el tabaquismo y el consumo de alcohol, pero actualmente la epidemiología ha estado cambiando y ahora el cáncer de células escamosas constituye menos del 30% del total de cáncer de esófago. Es más frecuente verlo en el esófago superior. La evolución del cáncer de esófago comienza con la mucosa normal, que a menudo cambia a esófago de Barrett, del que hablaremos en un momento, y luego a displasia de bajo grado, displasia de alto grado o cáncer in situ, y por último a cáncer infiltrante. Hablaremos de los pasos de esta progresión en un minuto. El esófago de Barrett es en realidad epitelio columnar que reemplaza el epitelio escamoso normal. Se puede ver en la imagen ese color rojizo oscuro que se ve durante la endoscopía. El tejido esofágico normal debe verse rosado y cuando es ese tejido rojizo se diagnostica el esófago de Barrett. Histológicamente es una metaplasia intestinal y el sello distintivo son las células caliciformes. Así que cuando se hace la biopsia, eso es generalmente lo que el patólogo verá. Muy a menudo se asocia con reflujo de larga evolución. Ahora, hay muchas personas que tienen reflujo que nunca van a desarrollar cáncer de esófago. Un número pequeño tiene antecedentes de esófago y reflujo de Barrett. De hecho, si un paciente tiene esófago de Barrett, existe un riesgo mayor de adenocarcinoma en comparación con la población general. En pacientes que se realizan una endoscopía por esofagitis, aproximadamente del 10 al 20% se diagnostica esófago de Barrett. De hecho, la mayoría de los adenocarcinomas, 60% más, se encuentra en una región de Barrett. Así que si alguien tiene esófago de Barrett, ¿cuál es el riesgo de progresión? Afortunadamente no es tan grande, pero alrededor del 0.12% por año progresarán a cáncer. Ahora bien, si además de eso se observa displasia a bajo grado, esto aumenta la probabilidad de que se convierta en cáncer. Y si la displasia es de alto grado, entonces el riesgo es aún mayor, como veremos más adelante. Entonces,
¿Qué tipo de vigilancia hay que hacer si alguien tiene esófago de Barrett? El Colegio Americano de Gastroenterología ha publicado una guía de que si no hay displasia, sino que solo se demuestra la presencia de estas células pulmonares, el paciente debe tener un par de endoscopías con biopsia en el plazo de un año. Si no se diagnostica cáncer, entonces debe llevarse endoscopía cada 3 años. Y en mi práctica hemos tenido un buen número de pacientes diagnosticados solo con esa biopsia de vigilancia que nunca presentan síntomas. Si alguien tiene displasia de bajo grado, o lo que las células realmente se ven peor, y están empezando a parecer anormales, entonces la endoscopía debe hacerse dentro de los 6 meses posteriores, para asegurarse de que solo sea displasia de bajo grado, que no sea de alto grado y se vea mucho más displasia. Entonces, si solo se trata de displasia de bajo grado, cada año debe hacerse una endoscopía hasta que ya no haya displasia. Finalmente, si el paciente tiene una displasia de alto grado, donde las células definitivamente se ven bastante anormales, esta es una situación muy grave. Si es muy focal, entonces deben someterse los pacientes a una endoscopía cada 3 meses de forma rutinaria. A veces, si hay un área que parece sospechosa, puede someterse a una resección endoscópica de la mucosa, donde solo la mucosa se extrae a través o por medio del endoscopio. Debe ser una biopsia completa y extensa para deshacerse de ese tejido y asegurarnos de que no hayan células cancerosas. Si hay áreas multifocales de displasia de alto grado, incluso sin un diagnóstico definitivo de cáncer, a menudo se realiza una esofagectomía, ya que hasta el 50% de las veces se identifica cáncer en la resección. Resección endoscópica de la mucosa. Vamos a hablar un minuto sobre la resección de la mucosa que mencioné antes. A menudo esto puede hacerse para anormalidades muy tempranas, si existe displasia de alto grado o si en realidad hay un cáncer diagnosticado, pero el nivel más superficial en la lámina propia o en la muscular de la mucosa. Si eso se hace y se elimina claramente el tumor, estos pacientes deben someterse a endoscopía cada 3 meses durante un año para asegurarse de que no queden células y después de eso anualmente. Así que ahora hablaremos un poco más sobre otros factores de riesgo para el desarrollo de cáncer de esófago. El primero es la enfermedad por reflujo, que es uno de los factores de riesgo más estudiados. En la población occidental, hasta el 30% padece problemas de reflujo. Así que ciertamente no todos los que tienen cáncer o no todos los que tienen reflujo desarrollan cáncer. Entonces, ¿quién está en mayor riesgo? Si alguien ha tenido enfermedad por reflujo grave durante mucho tiempo, generalmente más de 5 años, está en un mayor riesgo. A menudo estos pacientes son tratados con inhibidores de bomba de protones y a veces, si hay mucho reflujo o que es muy molesto, se somete a un procedimiento quirúrgico llamado la fundoplicatura de Nissen, que consiste en envolver el cardio del estómago alrededor del infarto inferior del esófago para apretar ese esfínter y así poder haber menos reflujo desde el estómago hacia el esófago. En cuanto al Helicobacter pylori, esta bacteria está realmente asociada con el cáncer gástrico. Aquellos que tienen esta infección tienen un mayor riesgo de desarrollar cáncer gástrico, sin embargo, no hay mucha evidencia de asociación con cáncer de esófago. De hecho, vemos esto cada vez menos en los países en desarrollo. En Guatemala es un país con una de las más altas tasas de infección por Helicobacter pylori. No se ha demostrado que esto se asocia a un aumento tan importante del cáncer de esófago. Incluso hay algunos investigadores que piensan que si los pacientes tienen Helicobacter pylori, este podría ser un factor protector contra el cáncer del esófago, porque vuelve muy alcalinas las secreciones o jugos gastrointestinales. ¿Qué tal el alcohol y los cigarrillos? Para el cáncer de células escamosas, que es el cáncer menos común, estos son factores de riesgo independientes.
Si una persona es fumadora, esto contribuye a su riesgo. Si es bebedora, eso contribuye a su riesgo. Si hace ambas cosas, no solo es aditivo, sino que es multiplicativo y el riesgo realmente aumenta. Para el adenocarcinoma eso no funciona tan dramáticamente. En un estudio del Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos, fumar se asoció con un riesgo de 2.2 veces mayor. E incluso esta asociación se mantiene mucho tiempo después de dejar de fumar. Esto quiere decir que el tabaco debe tener un papel temprano en la carcinogénesis. Incluso si se detiene el hábito de fumar, el daño ya está hecho. En cuanto al alcohol como factor de riesgo para el adenocarcinoma, no se ha demostrado que sea importante. La obesidad es un factor de riesgo para muchas enfermedades. En realidad, incluso independiente del reflujo. Algunas personas dicen, si alguien es obeso, no tendrá mayor riesgo de reflujo y eso se comporte como una enfermedad, como una variable confusora. Y tal vez así sea, pero cuando realmente los miramos por separado, simplemente tener muy alto el índice de masa corporal supone un mayor riesgo para el desarrollo de adenocarcinoma. No parece ser el caso de carcinoma de células escamosas. De hecho, muchos pacientes, que tal vez son bebedores o fumadores pesados, a menudo tienden a estar desnutridos y a veces son bastante delgados en lugar de ser personas obesas. Los agentes infecciosos como el virus de papiloma humano parecen estar asociados con el cáncer del esófago de células escamosas en China. Sin embargo, esto no parece ser un factor de riesgo importante en Occidente. Sí sabemos que es un factor de riesgo para el cáncer de cabeza y cuello, pero ahora estamos hablando de cáncer de esófago y en realidad no es un factor de riesgo para nuestra población. También pueden haber segundos tumores primarios. Los pacientes con tumores del tracto aerodigestivo superior pueden desarrollar cáncer de esófago como segundo tumor primario. Así que muchas veces si los pacientes son diagnosticados con cáncer de cabeza y cuello o cáncer de pulmón, se debe realizar una endoscopía y tomografía para asegurarnos de que no haya una segunda neoplasia. No es muy común, pero sucede lo suficiente como para que realmente se deba buscar con intención. Así que hemos tocado muchos de los factores de riesgo y aspectos de la epidemiología. Ahora volvamos a la pregunta que hicimos antes. ¿Cuál de los siguientes es un factor de riesgo importante para el adenocarcinoma de esófago? Helicobacter, consumo fuerte de alcohol, obesidad o BPH. Espero que haya quedado claro que la respuesta correcta es la obesidad. Como vimos, el Helicobacter pylori es un factor protector contra el cáncer de esófago. El consumo de alcohol está más asociado con el cáncer de células escamosas y el papilomavirus humano puede estar asociado con casos de células escamosas en China, pero no se ha demostrado una relación con el adenocarcinoma. Sin embargo, la obesidad sí se asocia con adenocarcinoma. Así que algunos de los puntos principales para recordar son que el cáncer del esófago es poco común. Los factores de riesgo para el desarrollo de adenocarcinoma, que es el tipo más común, incluyen el reflujo, el esófago del barrio, particularmente si hay displasia de alto grado y la obesidad. Los factores de riesgo para el cáncer de células escamosas incluyen alcohol y cigarrillos. Les agradezco mucho su atención y los invito a seguir viendo la segunda parte de esta plática, que es el manejo de la enfermedad temprana y localmente avanzada.